Mi hijo, me esmeré en hacerte esta comida, pero pues me esculcaron y reborujaron todo. Buscaban armas y drogas. ¿Tú crees como si fuera narcotraficante? Pruébala. Mamá, no tengo hambre. Me parte el alma verte así. Después de lo de Mónica, te juro que hubiera sido mejor morirme. Mi amor, no digas eso. Por el amor de Dios, no digas eso. Es que no puedo dejar de pensar en que tendría que haber estado con ella. No puedo dejar de pensar en Mónica. Creo que no debí traerte, Lázaro. ¿Por qué no? Yesenia me dijo que no debes recibir emociones fuertes. Pero se trata de no, de mi hija. Mónica. Mónica, sí, Mónica es mi vida. Lo sé, Lázaro. Trata de controlarte. Hija, mi niña. Hola, papito, ¿qué haces aquí? No pensé que te iba a encontrar aquí fuera del hospital. Tenía que venir, que tenía que asegurarme que hoy salías del hospital. Sí, papito, aquí estoy. Perfecto. Solamente quería comprobar que ya se sentaron las bases y que se arrancó con la construcción. Quiero que todo sea productivo y que no se pierda ni tiempo ni dinero. Hasta luego. Altagracia, tengo que darte una muy buena noticia. Yesenia me acaba de avisar Que hoy dan de alta a Mónica. Sí. Sus médicos me lo informaron. ¿Qué vas a hacer si Mónica viene a buscarte? No, no lo hará. No lo hará porque durante el tiempo que estuve en ese hospital, Mónica jamás me mencionó. No le habló a Yesenia de mí ni de las sospechas que soy su madre. Pues cuando habló conmigo estaba muy segura. Yesenia hablaba de mi relación con Saúl como si fuera lo más terrible del mundo y solamente hay una explicación porque me enamoré del mismo hombre que se enamoró mi madre. No, Mónica, no lo sabemos. Altagracia es mi mamá, Regina. Tal vez no lo recuerda. Tal vez por los golpes que le dio el infeliz de Gavino. O quizás Mónica entendió que lo mejor es dejar las cosas como están. Para ella debe ser terrible pensar que soy su madre. Pero para ti es diferente, ¿no? Porque aunque lo niegues, Altagracia, yo sé que algo cambió en ti cuando viste a Mónica a punto de morir. Sé que te cuestionaste muchas cosas. Tu abandono, tu indiferencia, hasta tu relación con Saúl. Por eso no has ido a verlo, ¿verdad? Ahora no quiero hablar de Saúl. Y en cuanto a Mónica, lo importante es que ella esté a salvo. Porque tú la salvaste. Regina, eso es algo de lo que tampoco quiero hablar. Nunca me contaste qué le hiciste a Gavino, pero me lo puedo imaginar. Piensas que lo maté. Y si fuera así, me juzgarías. ¿Tú no harías lo mismo si alguien golpea a Isabela y la avienta por un barranco? Es que no te estoy juzgando, Altagracia. Solamente me aterra que este río de sangre nunca se acabe. ¿Qué vas a hacer con Rafael? Porque él fue el que ordenó el ataque contra Mónica. Y luego se fue de viaje, obviamente para que no lo vincularan con ese atentado. ¿Y qué va a pasar cuando regrese? ¿Te vas a vengar de él como lo hiciste de Gavino? No puedo creer que llevamos semanas revisando los expedientes y el resultado sea el mismo. No tenemos nada contundente contra Braulio. Es que todas las evidencias son circunstanciales. En el caso de Jaime Aguirre, por ejemplo, nada más tenemos un informe forense que comprueba que el ADN de Braulio estuvo en el cuerpo de la víctima. Claro, eso comprueba que Braulio estuvo con Aguirre, pero no que Braulio mató a Aguirre. Oigan, y en el caso de la denuncia de Lidia por el abuso, a ella le tuvieron que haber hecho un peritaje al menos, ¿no? Pues sí, el problema es que se hizo muchas horas después, entonces pues ya no había ningún rastro de escopolamina en el cuerpo, no había rastros de violencia. Además, Lidia estaba inconsciente en el momento que Braulio abusó de ella. Bueno. Y en el caso de la exnovia de Saúl Aguirre, ¿qué? Pues es que ahí también estamos estancados. Mi esperanza y la de Saúl es poder revisar partes del coche que Braulio llevó al deshuesadero. A ver si encontramos rastros de ADN de Jimena. Pero es que hay cientos de deshuesaderos y ni siquiera han dado con el lugar donde Braulio destruyó el coche. No, además no son lugares así tan fáciles de accesar, ¿eh? Ni siquiera la policía puede entrar tan fácil. Es una mafia, gente que roba coches. Si no tienes, digamos, una conexión,
Estás amolado. Además de todo, Saúl sigue encerrado. ¿Por qué no has podido liberarlo, Lópezito? Porque Braulio ha estado moviendo sus contactos y sus influencias. Ha estado postergando una y otra vez la audiencia de Saúl. Así van a estar meses. Esto es como buscar una aguja en un pajar. Estoy al borde, Jorge, estoy al borde. Mira cuánto tiempo llevamos en esto. Ni siquiera vamos a la mitad de los deshuesaderos. Tenemos muy poco personal asignado en este caso. Pues claro, nadie quiere venir aquí. Puros delincuentes hay aquí. Pero ese es el trabajo de nosotros los policías. No debemos rendirnos nunca. Es más, tú nos enseñaste que debemos insistir, que no debemos tirar la toalla. ¡Sí podemos tirar la toalla! ¡Ya! ¡Deja de verme como un ejemplo! ¡No vamos a encontrar nada aquí! ¡Nada! ¡Mira nada más cómo está todo! Nos falta la mitad de los deshuesaderos, Jorge, ¡la mitad! Karen, cálmate, por favor, ¿sí? Ey, cálmate, ¿sí? Si quieres, descansas un poco mientras yo sigo buscando. ¿Va? ¿Ok? Karen, mira esto. Es la pieza. Es la misma foto que me dio Saúl. Debemos seguir buscando, seguramente hay más. Jorge, gracias. Es un buen comienzo. Vas a ver que lo vamos a lograr. Chicos. A seguir buscando. Aquí está. Aquí tienen sus bebidas y enseguida llega su orden. Sí, gracias. Perdón. Oye, ¿no puedes checar tu celular aquí, Diego? Le mandé 1000 mensajes al líder y no me responde. Tengo que estar al pendiente. Sí, pero no enfrente a los clientes. Si no hay nadie. No aquí, te van a echar. No me hagas quedar mal, güey. Yo te recomendé, por favor. Que quédate en la caja, ¿sí? Ahorita vengo. Hola. Hola. ¿Ya es tu descanso? Todavía no, pero ¿quieres ordenar algo para comer? No, traje suficiente para los dos. Gracias, pero aquí me dan un buen de comida gratis. No te hubieras molestado. Ya te lo había dicho, ¿no? Bueno, sí, pero debes estar harto de lo mismo. ¿No quieres probar cosas nuevas? Hola, pasito chulo. Nunca me imaginé que fueras a venir hasta acá al hospital, pero ve qué guapo estás y qué fuerte te ves. Claro, mija, pues no ves que nunca ha faltado su tratamiento experimental. Quería estar... quería que estuvieras orgullosa, mija. Sí, sí. Papá, eres el hombre más admirable que conozco. Ajá. La persona que más amo y quiero en este mundo es como... Debe ser hermoso que una hija te diga algo así. Sí, Te envidio, Lázaro. Es muy emocionante, Felipe, sí, sí. Y mientras más avances con el tratamiento, vas a estar mucho mejor, Lázaro. Eso espero. Sí. Eso espero. Todo este esfuerzo es por ti, hija, y por Jessica. Yesenia. Yesenia, sí. Yesenia. Yesenia. Claro, mi mujer. Y tú me dan fuerzas para seguir. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya me van a hacer chillar. Vámonos, ¿no? Es un día de alegría. Vamos a Sí. la casa. Sí, Adolfo, vienes con nosotros. Claro que va a venir, pues si es su día libre, ¿no? No tienes trabajo, no tienes pretexto tampoco. Ah, no, bueno, pues así es igual. Felipe. Me encantaría acompañarlos, pero tengo un compromiso de campaña. Gracias. Lázaro, Gracias. qué gusto ver. Gracias, Felipe. Nos vemos. Igualmente, gracias. Felipe, espera, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mi jefe y pues por cuidarlo. Me dijo Yesenia que pues estuviste al pendiente mientras yo estuve en el hospital y gracias. Al contrario, Lázaro es un gran hombre y se merece todo el apoyo que necesite, que se le pueda dar. Yo sé que pues eres un hombre bien ocupado y aún así te hiciste tiempo para llevarlo a sus tratamientos. No tengo cómo agradecerte. Y también pedirte pues disculpas por haber sido tan grosera contigo pues muchas veces. ¿Ya se me olvidó? Nos vemos. Adiós. Cuídate el brazo. Sí, gracias. Mónica está actuando como si nada hubiera pasado. Poli,
tal vez no quiere tocar el tema para no angustiarnos. ¿Nos ¿No vamos? crees? Sí, claro, mija. Sí. ¡Vámonos! Vamos. ¿Para dónde? Pero para allá. Ya le quitó el freno. Yo no te puedo llevar, papá, porque pues traigo medio lesionado el brazo, pero... Ay, mija. A mí, la mera verdad, me hubiera gustado que empezáramos la fiesta desde el hospital. Porque yo hasta ya le pedí su pecero a un compadre para que lo llenáramos de globos, carteles y música. ¿A poco no hubiera estado bien padre? Pues sí, pero de todos modos te quedó muy bonito, Magda. Mónica va a estar muy contenta cuando vea todo lo de la fiesta. Aquí traigo las cosas del convivio, ¿eh? La señora Susana mandó tacos de canasta. Ay, qué rico. Yo no sabía que la señora Susana hacía eso. No, y le quedan bien deliciosos, la verdad. Ay, los voy a extrañar un montón. Y en fin, ya me queda muy poco dinero que le debo al coyote que me va a cruzar al gabacho, así que más vale que yo coma como para un año. Ya, no estés diciendo eso que te vas al gabacho y del coyote. O sea, nada más pensar de que te vas ya no puedo. Y todo por culpa de Braulio. ¿Sí? O sea... ¿Qué quedamos, mago, eh? Que no íbamos a nombrar a esa familia, ¿no? Bueno, pues mira, yo ni dije nada. Ay, pues cóseme la boca, ¿eh? Ya, Lidia, todavía quieres a Diego, Diego te quiere a ti, pues mínimo... Que dale un no, chance. mago, te dije que no. Y no quiero que le diga nada a la Mónica, ¿eh? Que ella tuvo suficiente con todo lo que el Gabino le quiso hacer para matarla. Todavía como para que llegue yo y le diga, oye, que el desgraciado me quiso hacer lo que ustedes ya saben. Así que no abran la boca, por favor, ¿eh? Ya les dije, ayúdenme. Pues aquí, esta es la chismosa. Qué bonito lugar. Perfecto para relajarse y olvidarlo todo. ¿Por qué no me habías traído antes aquí? Porque nunca me diste chance. Además, a ti solo te gustaba ir a lugares de moda. Pero mis gustos cambiaron. Ahora me doy cuenta de la verdadera belleza de los lugares y de las personas. Gracias por la comida, muy rico todo. Hay algo que no te he dicho. Primero, por respeto a la memoria de Emiliano y luego porque tú estabas con ella. Cuando dices ella, ¿te refieres a Lidia? Se te nota en la cara que todavía la extrañas. Ella no quiere saber nada de mí. Me borró de su vida completamente. Es una tonta. Porque los chavos como tú no existen, solo en los cuentos. ¿Será por eso que el amor también existe solo en los cuentos, entonces? ¿Eso crees? Entonces, ¿cómo le llamo a lo que siento por ti ahora si no es amor? Porque yo quiero estar contigo, Diego. Yo sí te amo. ¿Y ahora? Bienvenida, Mónica. Hola. ¿Cómo están? Ay, no sabía que iban a poner hasta globos y fiesta y toda la cosa, ¿eh? Ay, pues te queríamos dar una sorpresa. Gracias. ¿Qué hicieron? Pusieron globos, papel picado, flores, mi amor. Para que veas, mija, cuánto te queremos. Ay, para que veas cuánto te extrañamos estos días. No, pues yo los extrañé mucho más y me hace muy feliz y de verdad les agradezco mucho el que estén aquí conmigo. Ay. Bueno, mucha fiesta, mucha celebración. ¿Y la papa qué? No, es que la señora Susana no pudo venir porque está bien ocupada con cosas de la vecindad. Sí, pero mandó tacos de canasta. ¿Tacos de canasta, en serio? No, me estás matando, Magdalena. Pues ya, a embutirle porque yo me estoy muriendo de hambre, ya no quiero Sale, comer yo voy a comida. poner una musiquita para ponernos de ambiente. Yo te ayudo. Me harté de la comida del hospital, Lilis, oye. Oye, ¿tú cómo estás? Bien, te extraño. ¿Qué tienes, eh? Te he visto bien apagadona y como rara. Te conozco, Olivia. Nada, Mona, son tus ideas de hospital que traes ahorita todavía. No tengo nada, ayúdame. Que sí puedes poner la mano. Sí, ya tienes hambre, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuántos quieres? Papá, Quiero uno. ese es ¿Tienes de chicharrón prensado? Ay, yo quiero uno de Sí. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Esa es tu forma de besar, como si fueras una estatua? Isabela, Mira, yo sé que estás dolido. Porque antes yo te gustaba y no me fijé en ti. Pero mis sentimientos cambiaron. Ahora no te veo solo como un amigo. Me estás despreciando para vengarte de mí. No te hice caso cuando... no, claro que no. Yo nunca me vengaría de ti por nada. Primero, porque no soy tan inmaduro como para hacer eso. Y segundo, porque te quiero muchísimo.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que te quiero, pero no te amo, Isabela. Aunque estemos separados, aunque ella me debe estar odiando por cosas que pasaron y créeme que no te puedo contar, yo sigo amando a Lidia. Mónica no sabe lo de Saúl, ella no sabe que está preso. Pero pues ni Magdalena, ni Lidia, ni yo le hemos dicho algo. No, yo tampoco. Ahora, ellos ya terminaron. Sí está raro que Mónica no pregunte por él. No sé. Pues a lo mejor ya se le olvidó, ¿no? Ay, ojalá. Así se puede dar un chance con Adolfo. Ay, yo no pierdo la esperanza de que esa amistad termine en romance. Ay, pues quién sabe. Por cierto, ¿dónde están esos dos, Sí. ¿Verdad? ¿Tú sabes dónde están Mónica y Adolfo? Sí, fueron por hielos y refrescos. ¿Cómo? ¿Cómo hielos y refrescos si Mónica no puede cargar nada? Con permiso. Adolfo. Hola. Disculpa que vine así sin avisarle. No te preocupes. Me imagino que viniste por algo importante. ¿Qué pasó? Sí, pero no vine solo. Altagracia. Mónica, ¿qué haces aquí? ¿Nos puedes dejar a solas, Adolfo? Me lo prometiste. Con permiso. Veo que tuviste un accidente. ¿Qué te pasó? Creo que sabes muy bien qué fue lo que me pasó. ¿Yo? Viví muchos años de mentiras, Altagracia. Ya no quiero más engaños. Mónica, no sé de qué me estás hablando. ¿No sabes de lo que hablo? Si tuviste la valentía para enfrentarte conmigo por Saúl, de meterme a la cárcel y de hacerme tanto daño, usa esa misma valentía para enfrentar cara a tu hija. Escuché tu voz cuando estaba a punto de morir y tú estabas ahí, Altagracia. Escuché cuando me llamaste hija.